Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El Kybalión. El gran segundo principio hermético, incorpora la verdad de que hay una armonía, acuerdo y correspondencia entre los varios planos de manifestación, vida y ser. Esta verdad, es una verdad, porque todo lo que está incluido en el universo, emana de la misma fuente, y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad, conforme, cada una manifiesta sus propios fenómenos sobre su propio plano. Para los fines, de la conveniencia del pensamiento y estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede ser dividido en tres grandes clases de fenómenos, conocidos como los tres grandes planos, a saber. 1. El gran plano físico. 2. El gran plano mental. 3. El gran plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales, y arbitrarias, pues la verdad es que, todas las tres divisiones, no son sino grados ascendentes de la gran escala de la vida, cuyo punto más bajo es materia indiferenciada, y el punto más elevado el del espíritu. Y, más aún, los diferentes planos se solapan uno al otro, de modo que no puede hacerse ninguna división clara y cortante entre los fenómenos superiores, del físico y los inferiores del mental, o entre los superiores del mental y los inferiores del espiritual. En breve, los tres grandes planos pueden ser considerados, como los tres grandes grupos de grados de manifestación de la vida. Mientras que las limitaciones de este libro no nos permiten entrar en una discusión extendida, o explicación del tema de estos diferentes planos, creemos de todos modos conveniente dar una descripción general del mismo en este punto. Al comienzo, podemos bien considerar la cuestión que muy a menudo se pregunta el neófito, que desea ser informado concerniente al significado de la palabra plano, término que ha sido usado muy libremente, y muy pobremente explicado, en muchas obras recientes sobre el tema del ocultismo. La pregunta es generalmente como sigue. ¿Es un plano un lugar que tiene dimensiones, o es meramente una condición o estado? Nosotros respondemos, no un lugar, ni una dimensión ordinaria del espacio, y sin embargo más que un estado o condición, y sin embargo el estado o condición es un grado de dimensión, en una escala sujeta a medida. Algo paradójico. ¿No es así? Pero examinemos la cuestión. Una dimensión, sabéis, es una medida en una línea recta, relativo a la medida, etc. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud, anchura y altura, o quizá longitud, anchura, altura, grosor o circunferencia. Pero hay otra dimensión de cosas creadas, o medida en línea recta, conocida por los ocultistas, y por los científicos también, aunque los últimos no la han aplicado todavía el término dimensión y esta nueva dimensión, que, de paso, es la cuarta dimensión sobre la que mucho se ha especulado, es la norma usada al determinar los grados o planos. Esta cuarta dimensión, puede ser llamada la dimensión de la vibración. Es un hecho bien conocido por la ciencia moderna, así como de los hermetistas que han incorporado la verdad, en su tercer principio hermético, que, todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Desde la más elevada manifestación, hasta la inferior, todo y todas las cosas vibran. No solo vibran en diferentes grados de movimiento, sino como en direcciones diferentes y en una manera diferente. Los grados de la frecuencia de las vibraciones constituyen los grados de medida en la escala de vibraciones, en otras palabras, los grados de la cuarta dimensión. Y estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. Cuanto más elevado el grado de frecuencia de vibración, más elevado el plano y más elevada la manifestación de la vida que ocupa ese lugar. Así que,
mientras que un plano no es un lugar, ni siquiera un estado o condición, sin embargo posee cualidades comunes a ambos. Tendremos más que decir concerniente al tema de la escala de vibraciones en nuestras próximas lecciones, en las que consideraremos el principio hermético de vibración. Recordaréis, por favor, sin embargo, que los tres grandes planos no son divisiones reales de los fenómenos del universo, sino meramente términos arbitrarios usados por los hermetistas a fin de ayudar en el pensamiento y estudio de los diversos grados y formas de actividad y vida universales. El átomo de materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son todos sino grados en una escala, y todos fundamentalmente lo mismo, siendo la diferencia entre medias únicamente una cuestión de grado y de frecuencia de vibración. Todos son creaciones del todo, y tienen su existencia únicamente dentro de la mente infinita del todo. Los hermetistas subdividen cada uno de los tres grandes planos en 7 planos menores, y cada uno de estos últimos son subdivididos también en 7 subplanos, siendo todas las divisiones más o menos arbitrarias, solapándose una a otra, y adoptadas meramente por conveniencia de estudio y pensamiento científico. El gran plano físico, y sus 7 planos menores, es esa división de los fenómenos del universo que incluye todo lo que se relaciona con la física o las cosas, fuerzas y manifestaciones materiales. Incluye todas las formas de eso que llamamos materia, y todas las formas de eso que llamamos energía o fuerza. Pero debéis recordar que la filosofía hermética no reconoce la materia como una cosa en sí, o como teniendo una existencia separada siquiera en la mente del todo. Las enseñanzas son que la materia no es sino una forma de energía, esto es, energía a una frecuencia baja de vibraciones de una cierta clase. Y de acuerdo con esto los hermetistas clasifican la materia bajo el encabezamiento de la energía, y la dan 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Estos 7 planos físicos menores son como sigue. I. El plano de materia, A. I. El plano de materia, B. I. El plano de materia, C. I. El plano de sustancia etérea, V. El plano de energía, A. B. El plano de energía, B. B. El plano de energía, C. El plano de materia, A, comprende las formas de materia en su forma de sólidos, líquidos y gases, tal como se reconocen generalmente por los libros de texto sobre física. El plano de materia, B, comprende ciertas formas de materia más elevadas y sutiles cuya existencia la ciencia moderna no está sino reconociendo ahora, perteneciendo los fenómenos de la materia radiante, en sus fases de radium, etc., a la subdivisión inferior de este plano menor. El plano de materia, C, comprende las formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia no es sospechada por los científicos ordinarios. El plano de sustancia etérea comprende eso de lo que la ciencia habla como el éter, una sustancia de extrema tenuidad y elasticidad, compenetrando todo el espacio universal, y actuando como un medio para la transmisión de ondas de energía, tales como luz, calor, electricidad, etc. Esta sustancia etérea forma un vínculo conector entre la materia, así llamada, y la energía, y participa de la naturaleza de cada una. Las enseñanzas herméticas, sin embargo, instruyen que este plano tiene 7 subdivisiones, como las tienen todos los planos menores, y que de hecho hay 7 éteres, en vez de uno solo. El siguiente por encima del plano de sustancia etérea es el plano de energía, A, que comprende las formas ordinarias de energía conocidas a la ciencia, siendo sus 7 subplanos, respectivamente calor, luz, magnetismo, electricidad y atracción, incluyendo gravitación, cohesión, afinidad química, etc.
y varias otras formas de energía indicadas por los experimentos científicos pero aún no nombradas o clasificadas. El plano de energía, B, comprende 7 subplanos de formas superiores de energía aún no descubiertas por la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas más finas de la naturaleza y que son puestas en operación en las manifestaciones de ciertas formas de fenómenos mentales, y por las que tales fenómenos se vuelven posibles. El plano de energía, C, comprende 7 subplanos de energía tan altamente organizada que lleva muchas de las características de la vida, pero que no es reconocida por las mentes de los hombres en el plano ordinario de desarrollo, estando disponible para el uso solo de seres del plano espiritual. Tal energía es impensable por el hombre ordinario, y puede ser considerada casi como el poder divino. Los seres que la emplean son como dioses comparados incluso con los tipos humanos más elevados que nos son conocidos. El gran plano mental comprende esas formas de cosas vivientes conocidas por nosotros en la vida ordinaria, así como ciertas otras formas no tan bien conocidas excepto por el ocultista. La clasificación de los 7 planos mentales menores es más o menos satisfactoria y arbitraria, a no ser que vaya acompañada por explicaciones que son ajenas al propósito de esta obra particular, pero podemos bien mencionarlos. Son como sigue. I. El plano de mente mineral. Y el plano de mente elemental, A. Y. El plano de mente de planta. I. El plano de mente elemental, B. V. El plano de mente animal. B. El plano de mente elemental, C. B. El plano de mente humana. El plano de mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades o grupos y combinaciones del mismo, animan las formas conocidas nosotros como minerales, sustancias químicas, etc. Estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos y corpúsculos mismos, siendo los últimos los cuerpos o formas materiales de estas entidades, igual que el cuerpo de un hombre no es sino su forma material y no él mismo. Estas entidades pueden ser llamadas almas en un sentido, y son seres vivientes de un bajo grado de desarrollo, vida y mente, justo un poco más que las unidades de energía viviente que comprenden las subdivisiones superiores del plano físico más elevado. La mente corriente no atribuye generalmente la posesión de mente, alma o vida al reino animal, pero todos los ocultistas reconocen la existencia de la misma, y la ciencia moderna está moviéndose rápidamente hacia adelante, hacia el punto de vista de la hermética, a este respecto. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus amores y odios, gustos y disgustos, atracciones y repulsiones, afinidades y no afinidades, etc., y algunas de las más atrevidas de las modernas mentes científicas han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y los sentimientos de los átomos difieren solo en grado de los hombres. No tenemos tiempo o espacio para arguir aquí esta materia. Todos los ocultistas saben que es un hecho, y otros son referidos a algunas de las obras científicas más recientes para una corroboración exterior. Hay las 7 subdivisiones usuales para este plano. El plano de mente elemental, A, comprende el estado o condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, pero reconocidas por los ocultistas. Son invisibles a los sentidos ordinarios del hombre, pero, no obstante, existen y representan su papel en el drama del universo. Su grado de inteligencia está entre el de las entidades minerales y químicas de una parte, y el de las entidades del reino de las plantas por la otra. Hay 7 subdivisiones para este plano también. El plano de mente de planta, en sus 7 subdivisiones, comprende los estados o condiciones de las entidades que comprenden los reinos del mundo de las plantas,
cuyos fenómenos vitales y mentales son bastante bien entendidos por la persona inteligente corriente, habiendo sido publicadas durante la última década muchas nuevas e interesantes obras científicas concernientes a mente y vida en las plantas. Las plantas tienen vida, mente y almas igual que las tienen los animales, el hombre y el superhombre. El plano de mente elemental, B, en sus 7 subdivisiones, comprende los estados y condiciones de una forma superior de entidades elementales o invisibles, jugando su parte en el trabajo general del universo, cuya mente y vida forman una parte de la escala entre el plano de la mente de planta y el plano de la mente animal, participando las entidades de la naturaleza de ambos. El plano de mente animal, en sus 7 subdivisiones, comprende los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan las formas animales de vida, familiares para todos nosotros. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, pues el mundo animal nos es tan familiar como el nuestro propio. El plano de mente elemental, C, en sus 7 subdivisiones, comprende esas entidades o seres, invisibles como lo son todas esas formas elementales, que participan de la naturaleza de la vida tanto animal como humana en un grado y en ciertas combinaciones. Las formas más elevadas son semi-humanas en inteligencia. El plano de mente humana, en sus 7 subdivisiones, comprende esas manifestaciones de vida y mentalidad que son comunes al hombre, en sus diversos grados, gradaciones y divisiones. En esta conexión, deseamos apuntar el hecho de que el hombre corriente de hoy en día no ocupa sino la 4ª subdivisión del plano de mente humana, y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. Le ha tomado a la raza millones de años alcanzar esta etapa, y le tomará muchos años más a la raza el pasar a las subdivisiones 6ª y 7ª, y más allá. Pero recordad que ha habido razas antes de nosotros que han pasado a través de estos grados y después a planos superiores. Nuestra propia raza es la 5ª, con rezagados de la 4ª, que ha puesto el pie sobre el sendero. Y también hay unas pocas almas avanzadas de nuestra propia raza que han sobrepujado a las masas y que han pasado a la subdivisión 6ª y 7ª, estando algunas pocas aún más lejos adelante. El hombre de la 6ª subdivisión será el superhombre, el de la 7ª será el por encima del hombre. En nuestra consideración de los 7 planos mentales menores, nos hemos referido meramente a los 3 planos elementales de un modo general. No deseamos entrar en este tema en detalle en esta obra, pues no pertenece a esta parte de la filosofía y de las enseñanzas generales. Pero podemos decir esto, a fin de daros una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los más familiares. Los planos elementales guardan la misma relación con los planos de mentalidad y vida mineral, de planta, animal y humana, que las teclas negras del piano tienen con las blancas. Las teclas blancas son suficientes para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías, en las que las teclas negras juegan su parte, y en las que su presencia es necesaria. Son necesarias también como vínculos conectantes de la condición del alma, estados de entidad, etc., entre los varios otros planos, siendo conseguidas ahí ciertas formas de desarrollo, dando este último hecho al lector que puede leer entre las líneas una nueva luz sobre los procesos de evolución, y una nueva llave para la puerta secreta de los saltos de vida entre reino y reino. Los grandes reinos de elementales son plenamente reconocidos por todos los ocultistas, y los escritos esotéricos están llenos de menciones de ellos. Los lectores de Zanon y de Bulwer y relatos similares reconocerán a las entidades que habitan estos planos de vida. Pasando adelante del gran plano mental al gran plano espiritual, ¿qué diremos? ¿Cómo podemos explicar estos estados superiores de ser,
vida y mente a mentes aún incapaces de captar y entender las subdivisiones superiores del plano de la mente humana. La tarea es imposible. Solo podemos hablar en los términos más generales. ¿Cómo puede describirse la luz a un hombre nacido ciego, como el azúcar, a un hombre que nunca ha saboreado nada dulce, como la armonía, a uno nacido sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, teniendo cada plano menor sus 7 subdivisiones, comprende seres que poseen vida, mente y forma tan por encima de las del hombre de hoy en día como el último está por encima del gusano de tierra, el mineral o incluso ciertas formas de energía o materia. La vida de estos seres trasciende tanto la nuestra, que no podemos pensar siquiera en los detalles de la misma, sus mentes trascienden tanto la nuestra, que para ellos apenas parecemos pensar, y nuestros procesos mentales parecen casi próximos a los procesos materiales. La materia de la que están compuestas sus formas es de los planos más elevados de la materia, más aún, de algunos se dice incluso que están vestidos en energía pura. ¿Qué puede decirse de tales seres? En los 7 planos menores del gran plano espiritual existen seres de quienes podemos hablar como ángeles, arcángeles, semidioses. En los planos menores inferiores moran esas grandes almas a quienes llamamos maestros y adeptos. Por encima de ellos vienen las grandes jerarquías de las huestes angélicas, impensables para el hombre. Y por encima de esas vienen esos que pueden ser llamados sin irreverencia los dioses, tan alto están en la escala del ser, siendo su ser, inteligencia y poder semejantes a los atribuidos por las razas de los hombres a sus conceptos de la deidad. Estos seres están más allá incluso de los más elevados vuelos de la imaginación humana, siendo la palabra divinidad la única aplicable a ellos. Muchos de estos seres, así como la hueste angélica, se toman el más grande interés en los asuntos del universo y juegan una parte importante en sus asuntos. Estas divinidades invisibles y auxiliares angélicos extienden su influencia libre y poderosamente en el proceso de evolución y progreso cósmico. Su intervención y asistencia ocasionales en los asuntos humanos ha conducido a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de la raza, pasadas y presentes. Ellos han sobreimpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo, una y otra vez, todo bajo la ley del todo, desde luego. Pero, sin embargo, incluso los más elevados de estos seres avanzados existen meramente como creaciones de, y en, la mente del todo, y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Aún son mortales. Podemos llamarles dioses si queremos, pero aún no son sino los hermanos mayores de la raza, las almas avanzadas que han sobrepujado a sus hermanos y que han renunciado al éxtasis de la absorción por el todo, a fin de ayudar a la raza en su viaje hacia arriba a lo largo del sendero. Pero pertenecen al universo, y están sujetos a sus condiciones, son mortales y su plano está por debajo del espíritu absoluto. Solo los hermetistas más avanzados son capaces de captar las enseñanzas internas concernientes al estado de existencia y los poderes manifestados en los planos espirituales. Los fenómenos son tan superiores a los de los planos mentales que resultaría con seguridad una confusión de ideas a partir de un intento por describir los mismos. Solo aquellos cuyas mentes han sido cuidadosamente entrenadas a lo largo de las líneas de la filosofía hermética durante años y, aquellos que han traído consigo de otras encarnaciones el conocimiento adquirido previamente pueden comprender justo lo que se da a entender por la enseñanza concerniente a estos planos espirituales. Y mucha de esta enseñanza interna es tenida por los hermetistas como siendo demasiado sagrada, importante e incluso peligrosa para la diseminación pública general.
El estudiante inteligente puede reconocer lo que queremos decir con esto cuando establecemos que el significado de espíritu tal como se usa por los hermetistas es semejante a poder viviente, fuerza animada, esencia interna, esencia de vida, etc., significado que no debe ser confundido con el usual y comúnmente empleado en conexión con el término religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. Para los ocultistas la palabra espíritu se usa en el sentido de principio animador, llevando consigo la idea de poder, energía viviente, fuerza mística, etc. Y los ocultistas saben que lo que les es conocido como poder espiritual puede ser empleado tanto para fines malvados como buenos, de acuerdo con el principio de polaridad, un hecho que ha sido reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satán, Beelzebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Y, por tanto, el conocimiento concerniente a estos planos ha sido conservado en el Santo de los Santos en todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas en la cámara secreta del templo. Pero esto puede decirse aquí, que aquellos que han alcanzado elevados poderes espirituales y los han usado mal, tienen un terrible destino en reserva para ellos, y el balanceo del péndulo del ritmo les balanceará inevitablemente de vuelta al más lejano extremo de la existencia material, desde cuyo punto deberán retrasar sus pasos hacia el espíritu, a lo largo de los fatigosos rodeos del sendero, pero siempre con la añadida tortura de tener siempre consigo una memoria que permanece de las alturas desde las que cayeron debido a sus malas acciones. Las leyendas de los ángeles caídos tienen una base en hechos verdaderos, como lo saben todos los ocultistas avanzados. El esforzarse por el poder egoísta en los planos espirituales resulta inevitablemente en que el alma egoísta pierde su equilibrio espiritual y cae atrás tan lejos como se había elevado previamente. Pero incluso a un alma así se le da la oportunidad del retorno y tales almas hacen el viaje de retorno pagando el terrible castigo de acuerdo con la ley invariable. En conclusión querríamos recordamos de nuevo que de acuerdo con el principio de correspondencia, que incorpora la verdad, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, todos los 7 principios herméticos están en plena operación en todos los muchos planos, físicos, mentales y espirituales. El principio de sustancia mental se aplica desde luego a todos los planos, pues todos están sostenidos en la mente del todo. El principio de correspondencia se manifiesta en todos, pues hay una correspondencia, armonía y acuerdo entre los varios planos. El principio de vibración se manifiesta en todos los planos, de hecho las diferencias mismas que hacen los planos surgen de la vibración, como hemos explicado. El principio de polaridad se manifiesta sobre cada plano, siendo los extremos de los polos aparentemente opuestos y contradictorios. El principio de ritmo se manifiesta sobre cada plano, teniendo el movimiento de los fenómenos su mengua y su crecida, su elevación y su caída, su infusión y su efusión. El principio de causa y efecto se manifiesta sobre cada plano, teniendo todo efecto su causa y teniendo toda causa su efecto. El principio de género se manifiesta sobre cada plano, estando siempre manifiesta la energía creativa y operando a lo largo de las líneas de sus aspectos masculino y femenino. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este axioma hermético, viejo por siglos, incorpora uno de los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme procedamos con nuestra consideración de los restantes principios, veremos aún más claramente la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Gracias por interactuar con mis videos. Agradecería suscribir a mi canal, comentar y compartir mis videos. Namaste. Atlantis Mystic.